que no pueden tener una computadora en este momento, es youtube.com/RPP Noticias. Ya está en vivo este evento. Estamos esperando a uno de los panelistas para que se una al grupo y empezamos en un momento.
Muy buenos días a todos los participantes. Soy el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP Noticias, y vamos a dar inicio a este webinar El país que cuidamos. Muchas gracias, bienvenidos a todos, muy buenos días. Los saludo en este día 157 de que se anunciara al mundo que se había encontrado una rara enfermedad en la ciudad de Wuhan, en la China. Es el día 91 en que se encontrara el primer caso de esa enfermedad en el Perú y en el día 81 de esta cuarentena obligatoria que está viviendo nuestro país de manera histórica. Estamos en un momento especial, estamos en un momento histórico, valga la redundancia, porque nunca antes el Perú había sufrido tantos retos desde tantos frentes. En relación a la salud, que es el tema que nos convoca, nunca antes nuestro sistema de salud había sido tan intensamente exigido en tan corto tiempo. De esta epidemia, de esta pandemia, tenemos que sacar lecciones, tenemos que sacar cosas positivas que nos hagan avanzar. Tenemos, sin dejar de mirar el pasado, tenemos que mirar al futuro. Hemos dividido este webinar, este ejercicio, en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de lo que es la infraestructura del sistema de salud en el Perú. En el segundo eh, componente de este webinar vamos a hablar de los recursos humanos en el campo de la salud. Y en el tercero vamos a discutir eh, un hecho que se ha mencionado desde hace muchísimos años, y es que de repente el Perú necesita un sistema de salud único, un sistema de salud integrado, dejando de lado la atomización que tenemos hasta el presente. Esos son los 3 componentes de este webinar. Nuestros expertos, los voy a presentar en un momento, van a discutir cada uno de estos asuntos en las 3 rondas que vienen. Contamos con la participación del doctor Víctor Zamora, quien es ministro de Salud del Perú, y quiero saludarlo a la distancia. Señor ministro, muy buenos días. No puedo escuchar al ministro. Muy buenos días, Ahora doctor sí, Huertas. encantado, señor ministro. Buenos Muchísimas días. gracias por la invitación. Encantado. Gracias por estar con nosotros, señor ministro. Sabemos que está muy ocupado. Agradecemos muchísimo a nombre del Grupo RPP su presencia. También está con nosotros el doctor Oscar Ugarte. Ya estuvo con nosotros, gerente de operaciones de salud. Buenos días, Oscar. Está con nosotros. Buenos días, Elmer. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de participar. Encantado. Gracias, Oscar. También está con nosotros la doctora en economía, Janice Seinfeld. Ella es directora ejecutiva de Videnza Consultores. Buenos días, Janice. Buenos días, doctor Huerta, ¿cómo está? Buenos días a todos. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Eduardo Misoni, quien es experto en salud del programa Eurosocial de la Unión Europea, y él se une a nosotros desde Milán, en Italia. Doctor Misoni, buenos días. Gusto saludarlo nuevamente. Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, ya estamos conectados, la plataforma está funcionando. A veces hay temor de que este tipo de plataformas nos traicionen a último minuto, pero ya tenemos a los 4 participantes de este webinar conectados, y a ustedes, los participantes, y a los que están viendo también en el canal de YouTube de RPP Noticias, bienvenidos a todos. Como mencioné, vamos a tener 3 rondas de discusión, la primera sobre infraestructura, la segunda sobre recursos humanos y la tercera va a tratar sobre la unificación del sistema de salud en el Perú. Pero previamente vamos a tener una presentación, una exposición central por el doctor Víctor Zamora, el ministro de Salud, que tiene 10 minutos, señor ministro, para que nos dé su punto de vista, nos dé su sueño. Porque lo que queremos en realidad, lo mencioné esta mañana en la radio, en RPP Noticias, es que queremos soñar, queremos ver a dónde podemos llegar en el Perú, qué quisiéramos en los próximos años, ya que hemos sufrido esta pandemia tan terrible que nos ha puesto en alerta y que nos ha retado realmente hasta la fibra más íntima de nuestro sistema de salud. Queremos soñar, queremos ver a dónde podemos llegar en el futuro. Señor ministro, tiene usted 10 minutos para que nos dé su evaluación, a dónde quisiera usted que vaya el Perú
en qué momento estamos además. Adelante, señor ministro. Doctor Huerta, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Es un honor estar en su programa, más aún acompañado por mis colegas y amigos que están en el panel. Y felicitaciones al Grupo RPP por promoverlo, porque es un tema absolutamente central, la salud de nuestra patria. Eso es lo que se trata. Efectivamente, como usted lo señala, estamos enfrentados al problema más grande que ha enfrentado la humanidad en términos sanitarios. No solamente en términos sanitarios, sino también con enormes consecuencias en la economía, la política, la cultura. Tanto es así que en el Perú estamos hablando de construir una nueva ciudadanía, una nueva normalidad. Este fenómeno no solamente es el más grande que ha vivido la historia de la humanidad, probablemente por sus enormes consecuencias en términos de mortalidad, que se proyectan aproximadamente a 64 millones de habitantes en todo el mundo, sino porque es la segunda más devastadora que vive nuestro continente después del encuentro de los dos mundos, después de la conquista. Así de grande es el fenómeno que estamos enfrentando. En tercer lugar, porque hoy el epicentro de la epidemia global se encuentra en América Latina. Y uno de los países duramente golpeados por la misma es nuestra patria. Esta epidemia encuentra a un sistema de salud que ya ha sido descrito en muchas oportunidades, muy precario en su desarrollo. Y esto se debe básicamente, la precariedad se expresa básicamente, porque durante mucho tiempo se ha invertido poco, muy poco, en nuestro sistema, tanto en lo público como en lo privado. Nosotros invertimos 5.1 del Producto Bruto Interno para salud, tanto en lo público como en lo privado, y aún así es uno de los más bajos de América Latina. Lo que obviamente, un financiamiento precario, se traduce en infraestructura, equipamiento, tecnología también precaria. Esa precariedad, como lo vamos seguramente los especialistas van a desarrollar en abundancia, se expresa, por ejemplo, en un déficit de infraestructura. No tenemos el número suficiente de establecimientos de salud para poder satisfacer la demanda de nuestra población. Además de no tenerla, nosotros tenemos un Estado que no ha sido capaz de correr a la velocidad de esa demanda en términos de suplir la construcción de esas infraestructuras, a pesar de que en ciertos momentos ha habido una enorme inversión para ello. Las organizaciones de salud son organizaciones de seres humanos, básicamente. Son personas que atienden personas. Y por eso el tema de recursos humanos es crucial, mucho más como lo estamos viendo ahora, que son esos recursos humanos que también están siendo víctimas de la epidemia. A ellos, por supuesto, mi recordación y mi agradecimiento. Y a sus familiares, mi pésame. Nosotros tenemos un enorme déficit de recursos humanos, doctor Huertas. Estos recursos humanos se calculan que aproximadamente son, en términos de la brecha, de lo que nos deberíamos tener, es aproximadamente 15,000. Solamente en médicos. Solamente en médicos. Para no hablar del resto de los profesionales igualmente valiosos y del resto de los trabajadores de salud igualmente valiosos para el sistema. Esas son las muestras de nuestra precariedad, ¿no? Financiera, en infraestructura y en recursos humanos. Pero no solamente es precario en términos de recursos. Nuestro sistema también es muy fragmentado. Compartimentos estancos
con distintas modalidades de gestión que difícilmente trabajan de manera colaborativa, para no decir que muchas veces trabajan de manera aislada una de otra en una competencia que nuestra población no entiende. No entiende por qué hay 3, 4 sistemas de salud público que no responden a sus necesidades y que no puede entrar por una puerta y por otra puerta sí. ¿Por qué hay ciudadanos que tienen un sistema de salud diferente a otros ciudadanos? ¿Es que los ciudadanos no somos todos iguales? ¿Por qué tenemos esos sistemas tan fragmentados? Y además, no solamente fragmentados en distintas instituciones, sino que a su vez que no ofrecen todos los servicios que quisiéramos. Es salud, así, tiene una atención primaria muy débil y el profesor que también le cobran su seguro social, no tiene un centro de salud de atención primaria en la zona rural, a pesar de ser aportante. Y el que es del Ministerio de Salud tiene más o menos una primaria bien extendida en sus 8.000 establecimientos, pero no tiene acceso muchas veces a tecnología de alta complejidad en salud, que sí lo tiene la Seguridad Social. Y los dos son públicos. Y nuestra ciudadanía se pregunta con justeza, ¿por qué? ¿Por qué somos diferentes en lo que a salud se refiere? Además de eso, por tener el proceso de descentralización que tenemos, nuestra rectoría, es decir, la capacidad para liderar el sector desde el Ministerio de Salud, está debilitada. Lo que uno dice o lo que uno ordena que se haga a nivel nacional pasa por una multiplicidad de capas. Y así, cuando yo recorro el país, me dicen, doctor, ¿qué pasa acá en el Ministerio de Salud? ¿Por qué no nos entregan los productos? ¿Por qué es que no hay médico acá? No solamente porque falta, sino porque la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, tiene múltiples autoridades sanitarias en las regiones. El que haya múltiples autoridades sanitarias en sí mismo no es un problema. Es la forma en que las órdenes o los acuerdos o los planes se implementan que pasa por muchas manos y debilita nuestra presencia. Pero eso es el sistema de salud que la epidemia encontró en Perú. Cuando la epidemia llega, encuentra ese sistema de salud, fragmentado, con poca gente, con hospitales a medio construir o no construidos. Le pongo un dato. Hoy el Perú, esta epidemia nos encuentra con 4.000 camas. 4.000 camas en distintas construcciones del Perú que no se pueden usar por algún problema legal. O sea, hemos hecho un esfuerzo por tratar de construir y eso se ha quedado a mitad de camino. 4.000 camas que no se pueden usar por algún problema legal. Entonces, esta epidemia encuentra a un país con un sistema con estas características. Aún así, el sistema es capaz de dar más de lo que uno cree. A mí me tocó la oportunidad hoy de ser el ministro de Salud de la pandemia. La decisión que tomamos fue unir a todos esos fragmentos. Y bajo el lema de la salud nos une, poner a disposición de la población de todos nuestros recursos, de todas las camas disponibles, de todos los recursos humanos disponibles. De esa manera hemos podido, dentro de ese sistema, poner a disposición de la población 10.000 camas para su hospitalización. Al inicio de la epidemia habíamos solamente considerado 2.000 a 2.500 camas. Hoy día las hemos podido multiplicar por 4. Las camas UCI, aunque nadie me creyó en su momento cuando anuncié que íbamos a tener 1.000 camas UCI, hoy día tenemos más de 1.100 camas de unidad de cuidados intensivos. Cuando empezamos la epidemia habíamos puesto solo 100. A 100 camas UCI. Hemos multiplicado por 10 la cantidad de UCIs a disposición. Hemos hecho 1 millón de pruebas diagnósticas en el país. Detrás de cada prueba diagnóstica hay trabajadores de salud caminando las calles, subiendo los cerros, atravesando los ríos para hacer la prueba diagnóstica.
1 millón de peruanos han tenido acceso a la prueba diagnóstica. Hemos multiplicado por 15 la capacidad de laboratorios. Cuando llegó la epidemia, solamente teníamos al Instituto Nacional de Salud. Hoy día tenemos 15 laboratorios que son capaces de procesar la prueba molecular en todo el país. O sea, dentro de la precariedad, dentro de la fragmentación, hay una enorme potencialidad también, o una enorme subutilización. 3 minutos, señor ministro. Muchas gracias. Es un sistema que además es subutilizado. He querido referirme a todos esos puntos porque la gran lección que nosotros tenemos que sacar de este evento, bueno, hay un punto adicional. Hay un punto adicional que no es menor y que toma absoluta relevancia hoy. Cuando suben los precios, cuando hay colas por el oxígeno, cuando faltan los medicamentos, la pregunta se cae madura en la calle y todos somos sensibles a ello. ¿Y qué hace el Ministerio de Salud para controlar esos precios? ¿Qué podemos hacer para que las personas que no les falte su medicamento, que tengan que hacer cola con sus balones de oxígeno? Bueno, es una pregunta muy relevante para la ciudadanía y efectivamente nos obliga a revisar nuestra capacidad como gobierno para regular los precios, no intervenirlos, regular los precios de distinta manera. Por ejemplo, mejorar nuestra capacidad de compra, fortalecer muchísimo nuestra capacidad logística y de distribución, que hoy día está limitada por esa descentralización y también por problemas de gestión. A pesar de ello, nosotros hoy estamos siendo capaces de distribuir equipos de protección personal, con limitaciones, pero haciendo un esfuerzo enorme. Hemos multiplicado por 8 la cantidad de compras que hemos hecho de equipos de protección personal con un mercado que es absolutamente difícil para lograr estos productos, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. ¿Qué aspiramos? Y agradezco la invitación que usted ha hecho para soñar. ¿Qué aspiro yo como persona? ¿Qué aspiro yo como profesional? Y creo que aspiramos todos nosotros, los peruanos. Ya no ver más fragmentación. Aspiramos a que cualquier puerta del sistema sirva para entrar al sistema. Aspiramos a que tengamos acceso a los medicamentos. Aspiramos a que cuando entremos a una hospitalización esté adecuadamente dotada de médicos, enfermeras, protegidos, bien, con buenos salarios. Aspiramos a que nos traten bien. Aspiramos a que nuestro sistema de salud sea un sistema único. Que todos esos fragmentos sean uno, bajo un solo símbolo. Aspiramos que podamos entrar y que no nos cobren, porque ya pagamos nuestros impuestos. Aspiramos a que nos traten bien, porque somos ciudadanos y ciudadanas. Aspiramos a que haya un sistema que responda a nuestros reclamos cuando así lo tengamos y no sea tan distante. Aspiramos a que cuando haya una amenaza de estas características, nosotros podamos responder rápido y no nos demoremos tanto en nuestras decisiones. Aspiramos a que nuestro sistema de vigilancia, prevención y control nos proteja. Y es por ello, y con esto termino, doctor Huertas, es que creo yo que ya su invitación en este programa abre algo que es necesario acelerar, discutir cuáles son esas características de ese sistema único público de salud y qué debemos hacer para lograrlo. El Ministerio de Salud ha desarrollado una propuesta, la pondremos como iniciativa legislativa, pero no es solamente del Ejecutivo y del Legislativo, es una discusión nacional, es una discusión que nos compete a todos, a los profesionales que tratamos de brindar la salud, pero a la ciudadanía que espera un mejor sistema de salud para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Gracias, doctor Huertas. Muchísimas gracias, señor ministro, doctor Víctor Zamora. Efectivamente, usted ha dado
en varios puntos que vamos a tocar esta mañana con nuestros expertos. Pues el sueño suyo, obviamente, es el sueño, me parece, de todos los peruanos de tener un sistema de salud unificado, pero también quizás cómo hacer para que el Ministerio de Economía y Finanzas nos dé más dinero para hacer eso, porque sin el dinero, como usted mismo empezó diciendo, solamente tenemos 5.1 del porcentaje del PBI en salud y eso es muy poco, porque sin ese paso fundamental va a ser difícil que podamos obtener todo lo que podamos tener. Señor ministro, se queda con nosotros, lo invitamos a formar parte del panel, muy agradecido por sus palabras. Ahora vamos a ir a la primera ronda de comentarios de nuestros expertos, de nuestros tres expertos, y vamos a hablar sobre la infraestructura de salud. Un reciente documento había revelado, ese documento se llama el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios en el Sector Salud del año pasado, 2019, encontró que casi el 78% de todos los establecimientos de salud del Perú presentan capacidades instaladas inadecuadas. Esos son los 8.000 establecimientos de salud, los 243 hospitales de segundo y tercer nivel, y el señor ministro acaba de reconocer que la infraestructura de nuestro sistema de salud no es la más adecuada. Entonces vamos a pedirle a nuestros expertos y van a tener ellos 3 minutos cada uno para que nos den una visión general y ese sueño, cómo quisieran que sea un sistema de infraestructura adecuado en el sector. Vamos a empezar con el doctor Óscar Ugarte, quien es gerente de operaciones de salud. Óscar, tienes tus 3 minutos, yo te voy a interrumpir o te voy a avisar cuando falte uno, por favor. Gracias. Adelante, Óscar, por favor. Muchas gracias y agradeciendo también la exposición del señor ministro, que es muy esclarecedora y nos plantea el panorama en el cual hay que hacer esta reflexión. Y creo que efectivamente a nivel de la infraestructura, un primer punto que esta pandemia nos desnuda es que nuestro primer nivel es sumamente débil. Probablemente si nuestro primer nivel hubiese sido más fortalecido, se hubiese podido contener en los primeros estadios y no se hubiese llegado a las consecuencias que se ha llegado, particularmente en alguna de las regiones. Por lo tanto, el primer nivel es un tema crítico a fortalecer en infraestructura y también, obviamente, en recursos humanos y medicamentos, pero estamos hablando de infraestructura. En segundo lugar, esta pandemia ha mostrado también nuestra precariedad en el nivel hospitalario. Ahora sabemos, porque se ha podido sincerar las cifras, tenemos más o menos 42.000 camas en todo el país, sumados Ministerio de Salud, Sanidad, el sector privado, todos. De esas 42.000 camas, más o menos 12.000 o 13.000 están dedicadas a la atención COVID y el resto sigue siendo no COVID. O sea, el grueso de las camas sigue siendo para otro tipo de atenciones. Lo que pasa es que los grandes hospitales han concentrado la atención COVID y ahí es donde se siente esta diferencia, digamos así. Pero se ha logrado ampliar, lo señaló el señor ministro. En el caso de salud, por ejemplo, salud tenía antes de esto 8.800 camas en todo el país y ahora tiene 15.000. ¿Cómo se ha logrado incrementar tan rápidamente? ¿Por qué? Porque se ha seguido una estrategia de los hospitales transitorios, que no son carpas, son hospitales con una buena infraestructura y que ha permitido ampliar en Lima y en el resto del país en esa magnitud. El ministerio también lo está haciendo y eso está permitiendo cubrir un déficit que es tradicional. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que ahí tenemos un ejemplo a seguir ya en el sentido permanente, digamos, ¿no? Cómo cubrir ese déficit de manera sistemática para que no tengamos que enfrentar en otras circunstancias situaciones de ese tipo. Parte de ese déficit de infraestructura
aparte de las camas, es obviamente la cantidad de camas UCI, pero quiero nomás dejar señalado el tema del oxígeno. El oxígeno ha quedado demostrado, es un recurso estratégico y en buena hora el gobierno lo está viendo así y están saliendo normas que lo demuestran y por lo tanto hay que tener una política muy clara respecto al oxígeno porque es vital y como su palabra lo indica, cobra vidas. Un minuto. Bien, el tema en infraestructura nos plantea, por lo tanto, retos. Y creo que esto amerita, ya con perspectiva al tercer punto de un trabajo articulado, es un plan nacional articulado de infraestructura. Necesitamos tener una visión de conjunto a nivel nacional y por regiones con relación a los temas que se quiere cubrir con camas, con primer nivel, con oxígeno, etcétera, y eso solo puede ser una planificación articulada. Muy bien. Muchísimas gracias, el doctor Oscar Ugarte, por su perspectiva en el primer tema, infraestructura en salud. Quiero comunicarle a los participantes que el doctor Víctor Zamora, el ministro de Salud, ha tenido que retirarse. Nos comunican que ha ido a precisamente a atender un evento en el cual se va a supervisar lo que es la atención primaria de nuestro país, tan deseada por tantos y tantos salubristas que sueñan con tener, en vez de un hospital en un distrito, de repente 200 postas médicas funcionantes en cada vecindario. Así que le agradecemos muchísimo al señor ministro de Salud que haya estado con nosotros en un momento de tanto trabajo que tiene. Vamos a continuar entonces con este primer segmento que es infraestructura de salud. Hemos escuchado al doctor Oscar Ugarte, ahora vamos a escuchar a la doctora en economía Janice Seinfeld, quien es directora ejecutiva de Videnza Consultores. Janice, también tienes 3 minutos, te voy a avisar cuando haya un minuto que te queda. Muchísimas gracias. Doctor Huerta, yo agradezco que usted nos esté permitiendo soñar. Y para mí el sueño es pensar en un sistema de salud que se pone en los zapatos del ciudadano, que piensa en realidad qué necesita el ciudadano, ¿no? Y lo que necesitamos los ciudadanos es que nos atiendan bien, que nos resuelvan nuestros problemas sanitarios. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de infraestructura, yo creo que tenemos que tener un cambio de paradigma. Tenemos que dejar de pensar en un enfoque de cierre de brechas de infraestructura a pensar en un enfoque de nivel de servicio, ¿no? Tenemos que pensar en realidad en cuáles son esos servicios que requiere el ciudadano. Y eso es fundamental. Y creo que si no dejamos, digamos, de pensar en un modelo clásico, vamos a tener más recursos, pero esos recursos no van a generar los resultados esperados para mirar al ciudadano. Entonces, en ese sentido, y pensando justamente en el ciudadano, veo dos cosas que son fundamentales en infraestructura. La primera, y voy a seguir la línea de pensamiento del doctor Ugarte, es una planificación conjunta entre subsistemas, es un plan multisistema, un plan integrado, ¿no es cierto? Porque ahora lo que tenemos es una brecha de infraestructura para el sector público que está alrededor de 27.000 millones en el Plan Nacional de Competitividad, tenemos otra brecha para salud que es aproximadamente el mismo monto, ¿no es cierto? Pero no estamos articulando. Y yo en ese sentido creo que el pensar en redes integradas de salud con un enfoque territorial es, digamos, la línea, ¿no es cierto? Entonces, pensar en un plan articulado, pensar en redes integradas que tengan esta complementariedad de servicios, creo que es fundamental. Y el segundo punto que quería mencionar es buscar nuevos modelos de contratación. No podemos seguir pensando en tener más establecimientos de salud que sean, digamos, kioscos, ¿no es cierto?, que sea infraestructura y que no tengan los servicios adecuados para brindar al ciudadano. Entonces, en ese sentido, creo que toca ser disruptivo, creo que toca pensar fuera de la caja. A mí me gusta pensar en modelos de contratación de largo plazo
que teniendo un Estado que tenga las necesidades claras, los estándares de calidad que debemos de cumplir, podamos recurrir a proveedores que nos brinden los servicios, no solamente con la infraestructura, sino con la tecnología, con el personal, cumpliendo los estándares de calidad, cumpliendo los estándares regulatorios. Creo que eso es realmente fundamental. Eso es lo que creo que necesitamos pensar para que realmente la plata invertida sea plata pensada en que el ciudadano tenga el servicio requerido, ¿no? Si me puedo explayar, no sé cómo estoy de tiempo, pero quisiera 30 ahondar segundos, 30 segundos. segundos. Entonces, simplemente mencionar esta necesidad de complementariedad de servicios que es tan importante, porque lo que decía el ministro es cierto, ¿no? Ahora cada subsistema y cada establecimiento, más aún, actúa como feudos sin tener la mirada de que el ciudadano pueda acceder a un primer nivel, por ejemplo, en el MINSA, y pueda acceder a un segundo nivel en salud y pueda tener servicios médicos de apoyo del privado, ¿no es cierto? A los ciudadanos no nos interesa por qué puerta entramos, lo que nos interesa es que tengamos el nivel de servicio, que tengamos un equipo que nos esté atendiendo y que haya un flujo continuo de atención, ¿no? Y este flujo continuo de atención requiere esa complementariedad. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Jenny Seinfeld. Vamos a escuchar ahora al doctor Eduardo Missoni, experto en salud del programa Eurosocial de la Unión Europea. También Eduardo tiene 3 minutos, yo le voy a avisar cuando falte un minuto. Adelante, por favor, Eduardo. Muchísimas gracias, Elmer. Yo estoy de acuerdo con quien habló antes que yo sobre la necesidad de una visión de sistema y una necesidad de planificar. Pero me gustaría hacer un paso más y pensar qué es salud. Y tener conciencia que la salud no es solamente el producto de un sistema de servicios de salud, sino que es el resultado de muchos determinantes, muchos de los cuales actúan afuera del sector salud. Y esta es una visión importante también cuando vamos a pensar, a referirnos a la infraestructura del sistema de salud, del sistema de los servicios. Por lo tanto, de ahí tenemos que partir cuando pensamos a las necesidades. Y en este sentido, me gusta partir de los sistemas locales, de donde prácticamente todos coincidimos que hay que partir, el trabajo territorial, el trabajo comunitario. Y entonces creo que me parece volver a los tiempos, los años 90, cuando justamente con Perú estábamos trabajando sobre los sistemas locales de salud, que eran un sistema local dentro de un sistema local más amplio, si queremos, de desarrollo. Por lo tanto, un lugar donde se encuentra la alcaldía, se encuentra la salud, se encuentra educación, se encuentra la pequeña empresa o la empresa que exista localmente, todas las instituciones, la asociación, el voluntariado, o sea, un área donde se desarrolla realmente salud y los problemas reales que producen el estado de salud de la población puedan ser enfrentados juntos. Y ahí por eso después, me imagino, hablaremos de redes integradas, de cuidado de salud. O sea, pasar realmente de un sistema de servicios de salud a un sistema de cuidado para la salud. Eso me parece importante porque si nuestra planificación parte del territorio, veremos ya consecuentemente cuánto realmente necesitamos hospitales y de qué nivel de complejidad. El segundo elemento, pensando en la infraestructura, es justamente, entonces, partir de cubrir la necesidad a nivel local, porque la gran parte, la gran mayoría de las necesidades o de la demanda en salud, de la demanda de servicios, se forma a nivel local. Y si nosotros no resolvemos buenas condiciones de salud y de factores que producen la salud, hablamos de agua, saneamiento, educación, hablamos de infraestructuras viales, hablamos de transporte, de muchas cosas que todas contribuyen, entonces no podemos construir una infraestructura adecuada y que debe ser toda conectada. Después tenemos que pensar en sistemas de complejidad. De sistemas altamente complejos, por ejemplo, de cuidados intensivos o de alta cirugía, necesitamos muy poco, pero este poco debe estar bien planificado en núcleo, en centros, distribuido adecuadamente en el territorio, de modo que sean accesibles cuando sea necesario. Pero debe ser realmente la minoría. Ver las emergencias de los grandes hospitales ocupadas por casos de diarrea
es un error en la planificación. Esto, la diarrea típicamente tiene que ser resuelta a nivel de la atención primaria. Por eso, sistemas locales es donde tenemos que fijarnos en la infraestructura, centros de segundo nivel, donde puede haber maternidad, una breve hospitalización, ¿no? Son viejos conceptos en realidad, pero se han olvidado repetidamente, porque siempre se ha pensado en construir, en reforzar grandes hospitales, olvidando el nivel primario. Y como lo decía también el ministro, lo decías tú antes, esta epidemia nos ha demostrado que hemos fracasado, pero no solamente en Perú, esto es realmente una cuestión internacional. Nosotros lo hemos visto en Italia, donde el sistema de salud supuestamente es mucho más avanzado. Hemos fracasado porque no hemos por años potenciado el sistema el nivel primario de atención y en general la atención primaria en salud, que involucra otros sectores. Entonces, esta visión por niveles de complejidad creo que sea muy, muy importante. Otra cosa, cuando vamos a planificar, y será nuestro segundo tema hoy, vamos a planificar infraestructura. No podemos planificar infraestructura si no tenemos los recursos humanos adecuados a esa infraestructura. Entonces, el tema es, tenemos que construir sistemas que sean sustentables, sostenibles a largo plazo y que respondan a la demanda de la población sin crear una oferta que no responda a esa demanda. Entonces, reducir la demanda es mejorar el estado de salud. Ahí volvemos a todos los temas que están afuera del sector salud. Entonces, por allá va mi observación y ahí donde se conecta. Después, claro, hay una infraestructura tecnológica que nos podría ayudar también. Esa también es altamente fragmentada, dividida en pequeños proyectos pilotos. Entonces, ver también cuál infraestructura tecnológica nos puede ayudar a hacer de los miles de sistemas fragmentados y centros fragmentados no conectados verdaderamente un sistema, o sea, una visión de sistema que parta desde la comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Missoni también por su perspectiva. Ahora, lo que nos toca es tratar de, dadas los 3 puntos de vista, dados los numerosos puntos que se han mencionado en estas 3 intervenciones, más la que tuvo también el señor ministro, que también habló de cuidado primario, ver qué podemos hacer y vamos a empezar un conversatorio que va a durar unos 10 minutos más o menos. Y yo quisiera empezar preguntándole a cada uno de ustedes, empezando por el doctor Ugarte, luego la doctora en Economía Seinfeld y el doctor Missoni, y les anuncio que el señor ministro está todavía con nosotros y va a participar en el evento y le agradecemos muchísimo su interés en participar en esta discusión. El punto que quiero poner es, los 3 han hablado, los 4 han hablado de cuidado primario de la salud, de reforzar. Muy bien, estamos en junio del año 2020. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos que se tengan que tomar en los próximos 6 meses o 3 meses para que este sistema primario de salud entre en un camino de construcción realmente importante? Pasos puntuales que se tengan que tomar en los próximos 3 a 6 meses para realmente empezar este desarrollo del sistema primario que ustedes 4 han hablado. Empezamos con el doctor Ugarte. Doctor Ugarte, ¿qué cosa se tiene que hacer, pero así, puntual, en este momento, en los próximos meses, para lograr ese camino? A ver, ¿se entiende con relación al recurso humano, que es el tema específico, o es más en general? Estamos hablando de infraestructura, porque ese es nuestro tema en este momento, y los 4, todos han hablado de que la infraestructura no está bien, pero que lo que tenemos que hacer es reforzar el sistema primario de salud. Perfecto. Desde hace ya algún tiempo viene rondando una idea, más que idea, es una propuesta, incluso hay ley al respecto. Desde mi punto de vista, es lo que hay que pasar a implementar. ¿Cuál es? Las redes integradas de salud, sobre todo en el ámbito territorial, para cubrir las necesidades más primarias. Es decir, ya el señor ministro mencionó cómo salud tiene determinadas ventajas, pero también debilidades en el primer nivel, y cómo el ministerio tiene una expansión mayor, pero es una expansión con bastante debilidad en su efectividad. Bueno, lo que hay que hacer es sumar, y creo que hay que articular en los ámbitos territoriales, y esa es tarea de ahorita, no es cuestión de planificar para no sé cuándo, es tarea de ahorita, una articulación
entre de lo existente, de una lo existente. articulación de lo que ya Así existe. es. ¿Cuán posible es eso, doctora Seinfeld? ¿Se puede hacer eso? Completamente de acuerdo que esa es la ruta y no solamente hay ley, sino que acaba de salir el reglamento y eso es una muy buena noticia porque el reglamento ya señala que en función de la dirección del DNI se le va a asignar a la persona la red integrada que le corresponde. Como en Inglaterra. Con un equipo, además, que le hace seguimiento a la familia, con un equipo de un médico, de una enfermera, de un auxiliar. Entonces, yo creo que eso es una cosa para Ujú, celebrar. Felicito realmente el reglamento que lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Y entonces, ese va a ser el punto de entrada al sistema, ujú, el primer nivel de atención, claro. ¿no es cierto? Y se va a lograr la resolución de los problemas de salud en la medida que podamos tener una Excelente. referencia y contrarreferencia, como señala el doctor Ugarte, Correcto, con otros subsistemas. Yo quiero correcto. una Ujú, cosita añadir, sí. perdónenme, y es dos cosas muy puntuales. La primera es que necesitamos medir los resultados sanitarios. O sea, yo creo que en esta medida, en este enfoque de pensar en el ciudadano, y de lo que necesita, tenemos que dejar de pensar en infraestructura, en recursos humanos aisladamente y tenemos que pensar en los resultados sanitarios, en niños sin anemia, en niños vacunados, en personas controladas con sus diabetes, Ujú, en ujú, ese tipo de resultados sanitarios. Y la segunda es que para hacer esto realidad necesitamos que estas redes integradas tengan sistemas de soporte, ujú. tengan el Sistema sistema, digamos, de tecnologías de información, ¿no es cierto? electrónico. Conectividad, interoperabilidad, la Ujú, historia ujú. clínica electrónica, creo que eso es Muy bien. fundamental. Fabuloso. Gracias, doctora Seinfeld. Doctor Misoni, ¿cómo, ¿cuál le parece a usted que es el camino inicial que se debe hacer pronto, ya, en los próximos semanas, meses, para empezar este camino? Yo lo que veo que hubo buena evolución a partir de ese modelo de atención integral en salud que trabajamos en los años pasados y entonces que la idea, el camino sigue en esa dirección. Yo, una vez más, creo que debemos partir del nivel de atención primaria, ahí involucrando la comunidad. O sea, en este momento, para reforzar el sector primario, es indispensable involucrar la comunidad en todos sus sectores, con todas sus capacidades, para identificar los recursos que existen a nivel local y naturalmente los riesgos específicos de cada una de las comunidades. Porque la atención primaria no parte de un centro de salud o de un puesto de salud, digamos, de cuatro paredes. Parte en la comunidad. Y puede ser que muchas acciones se pueden resolver en el domicilio o en otros lugares. Naturalmente, también es necesario tener un momento de un centro de salud, un punto de referencia con un personal adecuado. Pero si partimos del diagnóstico a nivel de la comunidad, y también pensando en un futuro, una población que va envejeciendo, una población que va teniendo comorbilidades, o sea, situaciones complejas que deben poderse tratar en el domicilio. Entonces, reforzar quiere decir poder partir de la casa de uno, del domicilio de cada uno, con el personal adecuado. Naturalmente, esto lo hablaremos después, son equipos que deben poder analizar los diferentes aspectos del cuidado de la salud. Equipos que salgan, usted dice, a los vecindarios, a los barrios, a hablar con las familias, explorar sus necesidades, como, digamos, empezando a tomarle el pulso a las comunidades para luego, cuando esté construido el centro de salud, ya haya una comunicación más directa Yo entre las digo, cuatro hasta paredes. diría yo que no es necesario a veces construir un centro de salud Exacto. mientras que no tengamos esta red funcionando dentro de la comunidad. Muy bien. Hemos querido dejar al último, gracias, doctor Misón, hemos querido dejar al último al señor ministro, al doctor Víctor Zamora, después de escuchar las opiniones de los expertos, porque él es el ministro. Señor ministro, ¿qué le parecen las ideas de nuestros invitados para que se empiece a trabajar esto en las próximas semanas o 3 meses? Bueno, con Yanis y con Oscar hemos conversado en infinidad de oportunidades lo mismo y ahora tengo el placer de hacerlo con el profesor. Lo que nosotros soñamos siempre es que nuestro primer nivel de atención esté fortalecido. Y bueno, en realidad, ahora que estamos usando el lenguaje de primer nivel de atención, en realidad nosotros nos estamos moviendo hacia un primer nivel de cuidado. Ujú. El cuidado empieza con el individuo, la familia, el cuidado que se produce en la comunidad, el cuidado de la salud, ¿no?
para luego venir la atención de la enfermedad. Ese primer nivel de cuidado involucra activamente la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en cuidar y autocuidar su salud y cuidar la de su familia. Por ejemplo, hay un actor invisible, pero importante y muy poco utilizado, como era antes los promotores de salud o las promotoras de salud, a las cuales saludo a través de su intermedio y a través de este programa, porque hoy día celebramos el Día de la Promotora de Salud. Invaluable aliado de infinitas campañas que hemos hecho en el Ministerio de Salud de vacunación, cólera, enfermedades diarreicas agudas, ahora en anemia. Pero ahora tenemos un agente que es el cuidador que tenemos en la casa. Muchas familias tienen una persona asignada para el cuidado del adulto mayor o del cuidado de los niños. Esa persona decide sobre la nutrición, qué comemos en la casa, qué no comemos, cuándo tomamos nuestros medicamentos, cuándo no lo tomamos, cuándo salimos a caminar, cuándo no salimos a caminar. Esa decisión la toma una persona. A veces esa persona es contratada y nosotros la subutilizamos. Debemos utilizarla con mayor proactividad, debemos incorporarla dentro del esquema de cuidados. Pero además está el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, estoy totalmente de acuerdo, debe ser reformado, fortalecido en sus capacidades resolutivas. Y ya hemos empezado en el Ministerio de Salud a propósito de la pandemia. Nosotros hemos usado esta oportunidad para incorporar, por ejemplo, telemedicina, telediagnóstico, receta electrónica y los equipos de respuesta rápida que hoy día están visitando casa por casa para ver si tienen una persona con COVID, para hacerle el diagnóstico e iniciar su terapia prontamente. Eso son algunas ideas que se están generando en pleno COVID. Pero digamos desde el punto de vista más intenso, hacer el camino más profundo para que ya no hayan regresos y que de aquí de repente a un año ya está este sueño que todos los 4 compartimos, los 5 en realidad, de tener un sistema de salud primario mucho más desarrollado, una posta médica en cada vecindario, el que la persona confíe, que vaya a su posta en vez de hacer una cola desde las 5 de la mañana a un hospital grande porque no confía en la posta médica que tiene en su barrio. ¿Cómo se logra esos primeros pasos? Usted dice que ya se está haciendo. La doctora Seinfeld se refiere a un reglamento, a una ley que acaba de salir. ¿Por qué no se refiere un poco a eso? Porque necesitamos, Bueno, yo creo que cosas puntuales. Eso es lo que nuestro público requiere. correcto. Nosotros en plena epidemia, y gracias que Yanis lo ha señalado y lo ha resaltado, es que acabamos de crear formal y legalmente, a través de este reglamento, las redes integradas de servicios de salud, enfocado en el ciudadano. Vamos a desarrollar varios modelos. Esto nos da una oportunidad para que las diferentes redes, ahora con su reglamento, digan, bueno, ¿cómo vamos a hacer con lo que tenemos para brindarle mejor salud, mejor cuidado a esa población que nos ha sido asignada? Con la platita que nos han dado, con los recursos que tenemos, empecemos por la casa. Antes tú teníamos un reglamento bien definido. Hoy ya acaba de ser promulgado y somos muy, muy optimistas de que eso nos va a abrir, ciertamente el camino es largo, pero nos abre un nuevo derrotero. Fabuloso. Muy bien, pues concluimos entonces con esto, este primer segmento, este primer bloque, esta primera ronda de temas de infraestructura de salud. Hay muchísimo trabajo por hacer, luego vamos a hacer un resumen más general, pero yo creo que el consenso ha sido que necesitamos cambiar el paradigma de pasar de ser una sociedad que venera al hospital como la catedral de la medicina a tener una posta médica confiable, que tenga personal y, como nos dijo Yanis, que nos pongamos en los zapatos de los usuarios para que vaya a la posta médica de su barrio, tenga personal, tenga allí de repente una simple maquinita de rayos X para ver si hay una fractura, un simple laboratorio para ver si hay anemia o no, y que tenga su personal que cuide de su vecindario y obviamente con las promotoras de salud y con todo, ver que la familia esté educada y que la familia tenga acceso a ese primer nivel. Ese es un sueño que todos tenemos. Yo creo que con este reglamento, con esta ley de las redes de salud, yo creo que
estamos en camino. Vamos a pasar al segundo tema, que es el de la gestión de los recursos humanos. ¿Qué debemos seguir afinando para contar con suficiente personal sanitario preparado? Y esto, obviamente, la pandemia también nos los ha mostrado en carne muy obviamente. Vamos a ir con el mismo orden. El doctor Oscar Ugarte tiene 3 minutos. Oscar, sobre gestión de los recursos humanos, por favor, tu intervención. Gracias, Elmer. Este, a nivel del tema recursos humanos, también se ha avanzado mucho en la reflexión y hay algunos datos que muestran cuál era la situación previa a la pandemia. De acuerdo a, digamos, estándares internacionales, se recomienda que haya más o menos 45 profesionales por cada 10.000 habitantes, sumando todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, etc. Bueno, el Perú tiene en promedio 31 por 10.000 habitantes. O sea, de entradita tenemos un déficit bien importante. El señor ministro ha hecho referencia a los médicos, un déficit de 15.000, pero efectivamente si sumamos todos los demás profesionales y hacemos los cálculos, son varias decenas de miles de profesionales en general que están faltando en el país. Bien, esto ha hecho crisis, obviamente, en momentos de mayor demanda y tanto más en las zonas donde es más crítica la situación de escasez de recursos humanos, porque ese 31 por 10.000 habitantes es el promedio nacional. Pero cuando nosotros vemos, digamos, Lima está obviamente por encima del promedio, Callao está por encima, Arequipa está por encima, pero son solo 4 o 5 departamentos que están por encima del promedio. Y hay departamentos muy importantes como es Piura, que es el segundo departamento más poblado después de Lima, donde su promedio es 19 profesionales por 10.000 habitantes. O sea, muy por debajo del promedio. Y Loreto también, y varios departamentos del norte. Entonces, cuando en situaciones como esta encontramos una debilidad para responder en determinadas regiones, no es casual, pues. Es que no tenemos la capacidad de resolutiva, decimos, ¿no es cierto? La capacidad de respuesta, porque nuestros recursos humanos están debilitados. Y por lo tanto, ahí tenemos un enorme reto de cómo contribuimos, de un lado, a ampliar el número, la cantidad de recursos humanos y las diferentes especialidades, pero además de hacer una distribución más equitativa en el país. Y quiero señalar que esta escasez de los recursos humanos en general se nota en cosas muy importantes. Por ejemplo, un freno siempre ha sido limitaciones para contratar personal. Por lo general hay normas que no puedes contratar más personal, que es un gasto corriente que después no hay cómo sostener, etcétera, etcétera. Han sido los argumentos tradicionales. Pero ahora con la pandemia se ha liberado eso y ha habido plena disposición, se ha autorizado al Ministerio, a Salud, a contratar personal. Un minuto. Gracias. Pero ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en Salud, nosotros hemos autorizado, de acuerdo a la demanda que nos han hecho las diferentes unidades, hemos autorizado a contratar 4.151 profesionales, médicos, enfermeras, etc. ¿Sabes cuánto hemos realmente contratado? 1.968, o sea, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque no hay. Aparte que con el ministerio tenemos ahí una sana disputa, digamos así, porque también el ministerio está contratando, pero en general tenemos un déficit que se expresa en que ahora hay toda la autorización y el dinero para contratar personal y no conseguimos contratar personal. Entonces es un problema de escasez, es un problema de distribución desigual y también obviamente de capacitación en la lógica de que hay que fortalecer el primer nivel, ¿no es cierto?
que el grueso de los recursos humanos deberían estar en el primer nivel y no como es hoy, que están en los niveles de mayor complejidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ugarte. Vamos con Janice Seinfeld, quien es directora ejecutiva de Evidenza, que también va a tener su perspectiva acerca de la gestión de los recursos humanos. Adelante, Janice, también te voy a avisar cuando tu tiempo le falte un minuto. Invitación a soñar, ¿no? Sigo teniendo esta invitación a soñar y entonces pensando un poquito más hacia el futuro y poniéndonos nuevamente en los zapatos del ciudadano, en este tema también las necesidades deberían de gobernar a la oferta. O sea, necesitamos primero perfilar nuestras necesidades para saber, como dice el doctor Ugarte, cuál es la oferta de profesionales de salud que necesitamos, ¿no? Y ahí señalar que hay un cambio en el perfil epidemiológico que nos está llevando a tener una carga de enfermedad hacia las enfermedades crónicas, hacia las enfermedades no transmisibles, que es muy distinto a lo que pasaba hace 20 años. Entonces creo que en ese sentido necesitamos saber cuáles son nuestras necesidades de profesionales de la salud. Habiendo dicho esto, voy a decir algo que creo que es bastante disruptivo, pero que nos permite soñar. Y creo que es momento de cambiar la forma en que estamos contratando a los recursos humanos. En estos momentos, los profesionales de salud tienen un esquema de 6 horas de trabajo, 4 horas de labor asistencial, y eso podría haber sido, digamos, una alternativa hace muchos años, cuando en el Seguro Social teníamos bastantes menos asegurados y cuando el MINSA aseguraba a la población más vulnerable, ¿no es cierto? Pero ahora ya estamos en el marco de un DU 017 que lleva a la universalización de la salud. Y necesitamos también que los médicos adecuadamente compensados estén en un sistema de salud, ¿no es cierto? Y que todo su esfuerzo y todas sus capacidades se pongan al servicio de ese sistema que lo va a compensar de manera adecuada, pero también que va a generar información que permita gestionar de manera adecuada. Y en ese sentido, eSalud ya tiene una experiencia con sus sistemas de información, con el ESI, ¿no? Con la historia clínica electrónica, la unidad de información y análisis de datos que permite generar información para que con una adecuada gestión se tenga una mayor productividad. Creo que eso es fundamental. La segunda cosa que me parece importante es que los recursos humanos en estos momentos laboran adscritos a un establecimiento de salud y necesitamos que empiecen a trabajar más en la red de salud, ¿no? Y nuevamente señalo, digamos, el tema del reglamento de las RIS, porque ya el reglamento de las RIS permite Un minuto. que los profesionales de salud estén en realidad laborando en las redes, pero sí se requiere, eso es fundamental, que los gestores de la RIS hagan un reordenamiento del recurso humano. Entonces tenemos una necesidad de ver la oferta, digamos, las necesidades para perfilar la oferta, una necesidad de mayor productividad, ¿no es cierto?, generación de información y, por supuesto, el tema de la formación. Y ahora creo que más que nunca esta situación nos ha enseñado que la educación tiene que ser polivalente, que tenemos que reforzar la labor de equipo y que tenemos que tener un sistema que garantice la calidad de nuestros profesionales de la salud. Solamente un minuto para agradecer infinitamente el trabajo que están haciendo los profesionales de la salud. Acá el doctor Ugarte y el doctor Zamora son realmente personas valiosísimas para el sistema, pero todos nuestros médicos, todas nuestras enfermeras que están trabajando, que están en la cancha, realmente mi agradecimiento profundo. Gracias, Janice. Hacemos eco de eso. Efectivamente, ya hemos perdido
45 héroes médicos en esta batalla, Yanis. Tienes toda la razón y también nuestro reconocimiento a ese enorme trabajo de los colegas. Vamos en la tercera intervención, vamos a escuchar al doctor Eduardo Missoni sobre el mismo tema, los recursos humanos y la gestión del recurso humano. Eduardo, da igual, tienes 3 minutos, te aviso cuando falta uno. Muchas gracias, Elmer. Hemos escuchado el déficit numérico que existe. Yo quiero añadir otro déficit, que es el déficit cualitativo. Nosotros no solamente necesita el Perú, no solamente necesita más médicos, pero necesita otro tipo de médicos. Si nosotros queremos que los médicos y los demás personal de salud lleguen a ese nivel de la comunidad, de la atención primaria, necesitamos formar otro tipo de profesional. Todos hemos sido formados y seguimos formando médicos que ven la gente en posición horizontal como pacientes en la cama. Tenemos que aprender a conocer las personas en su lugar de trabajo, en su lugar de vida, donde los niños juegan, donde la gente envejece, porque es ahí que nacen las enfermedades, es ahí que tenemos que saber intervenir. Pero no hemos formado este tipo de médico. El ideal es el gran cirujano, es el ideal el súper especializado que no sabe nada al final ni de la medicina de forma integral. Entonces realmente hay aquí un problema grande porque ese personal que hemos formado ultra especializado es el personal que no quiere ir al campo porque ahí no encuentra la satisfacción de las cosas para las cuales ha estudiado. Quiere estar en la ciudad y lo más probable es que quiera que ir al exterior. Quiere ir en los grandes hospitales en Europa, en Estados Unidos o más lejos, porque ahí es donde tendrá respuesta a su expectativa porque es lo que le enseñó la universidad. La universidad es el primer punto donde tenemos que invertir el paradigma y partir de la salud y no de la medicina. Ahora, aquí tiene otro problema que tiene que ver también con la fragmentación y es la desconexión con la academia. Yo me acuerdo un debate en el pasado en Perú con la Escuela de Salud Pública, el Plan DES sobre formación de personal, una serie de asuntos que evidentemente no se han resuelto. Yo sé que hay constantemente esa negociación, pero o el Ministerio de Salud tiene la rectoría de decir, este es el tipo de médico que nos sirve y este es el tipo de médico que queremos que la academia forme, y ahí obviamente es complicado por la autonomía de las dos instituciones, pero debemos partir de una formación distinta, que es no solamente de contenido, pero realmente ética. Lograr pasar la motivación de ser el médico que sirve a su comunidad, debe ser el héroe, ya lo hemos dicho en otra transmisión, el héroe es el médico, el personal de salud de la atención primaria. Deberíamos ver a ellos en las películas, no el General Hospital, no el Grey's Anatomy, ¿no? Deberíamos ver los grandes héroes son los que están al lado de la comunidad y probablemente son los que han fallecido en esta epidemia, porque son los que se exponen. Estos son nuestros héroes. Perdón. Tu tiempo tan valioso, te quedaba un minuto, pero has terminado el tiempo y el mensaje tuyo yo creo que suena como dulzura en los oídos de muchísima gente. Tener ese médico que sea el héroe, pero del vecindario, de la calle, allí, al que la gente, los niños, la papá, el mamá, el abuelito, ese es mi doctor. Obviamente necesitamos también el gran cirujano, el gran especialista, pero necesitamos esa ancha base. Dicho esto y escuchando a nuestros panelistas quiero darle la oportunidad al señor ministro de Salud para que reaccione ante los comentarios de nuestros invitados. Los tres han mencionado algo muy importante, que es cómo formar un profesional de la salud diferente y los retos de cómo estimularlos para que no se queden en las grandes capitales, sino que vayan a los lugares que se les necesita. Doctor Zamora, ¿cuál es su reacción ante el comentario de nuestros especialistas? Muy interesante, ciertamente es un tema muy complejo. Esta es una organización fundamentalmente de seres humanos, fundamentalmente de gente, ¿no? Y la gente trae sus complejidades, no somos uniformes, no somos objetos, sino queremos ser sujetos partícipes de nuestro destino, así que es muy complejo satisfacer todas las demandas y de las expectativas que tienen las y los profesionales. Mi segunda, bueno, y finalmente, aparte de la parte técnica, todos los temas de recursos humanos terminan siendo problemas políticos, ¿no? Que tienen que resolverse políticamente y eso, la sociedad tiene que estar preparada para resolver esos temas.
Una segunda reflexión es que enfrentamos paradojas. Esta epidemia nos ha revelado paradojas. Nosotros, es una sociedad que no ha invertido sustantivamente en su sistema de salud, de pronto enfrenta un enorme problema, un descomunal como esta epidemia, voltea y pide auxilio al Estado. Ese Estado en donde no invirtió, le pide auxilio y le dice, ayúdame a resolver este tema. Y ahí encuentra a sus recursos humanos, que son su principal activo, al cual no le ha ofrecido por mucho tiempo contratos razonablemente estables, subpagados, sin seguro social, etc. Y rápidamente reaccionamos y le entregamos un bono, le entregamos un seguro de vida, le entregamos mejoras en el contractuales. Como gobierno hemos decidido eliminar los contratos de terceros para ponerlos a unos contratos CAS. Entonces nos damos cuenta que nuestro recurso humano es lo más valioso que tenemos y tenemos que honrarlo. Y en plena epidemia hemos tomado algunas medidas que son necesarias, pero no son suficientes y nos abre un derrotero. La segunda paradoja, hemos abierto un portal en el cual todos los profesionales de la salud tienen que inscribirse. Y se han inscrito 25.000 profesionales de la salud que quieren trabajar. Y el doctor Ugarte ciertamente dice, no hay. Y no hay donde se necesita. Esos 25.000 profesionales de la salud quieren trabajar aquí en Lima. O ya, bueno, en Ica, ¿no? O acá cerca, en Cañete, o en el norte chico. Pero más lejos no hay el suficiente incentivo. Pero es otra paradoja. Tenemos los recursos en el mercado, pero no podemos tener los incentivos adecuados para ponerlos donde más se lo necesita. ¿Cómo se pueden diseñar esos incentivos? Bueno, si nos permites ya entrar a la parte del sueño, eso depende, los puestos deberían depender de las sociedades. O sea, las comunidades deberían ser dueños de esos fondos para contratar los recursos, formar esos incentivos que requieren los trabajadores para ser atraídos a esos lugares. No siempre es plata. La plata ayuda, pero los profesionales de la salud también quieren desarrollar sus propias carreras personales. Y no todos quieren llegar al hospital. Muchos tienen otro sueño de trabajar con la comunidad. Debemos facilitar esa conexión entre lo que requiere la comunidad y lo que aspiran los profesionales. En tercer lugar, y si me permites, una pequeña reflexión última, el lenguaje importa. Importa muchísimo. Todo nuestro lenguaje ha estado centrado en los médicos. Hemos perdido ciertamente muchos médicos y nos duele, pero también hemos perdido enfermeras, obstetras, químicos farmacéuticos, técnicos sanitarios en esta batalla y todos son parte de ese equipo de salud. El lenguaje importa porque nuestra organización es una organización fundamentalmente de mujeres. La mayor parte de los trabajadores de salud son mujeres. Entonces deberíamos ser las trabajadoras de salud, las médicas, las enfermeras, las técnicas sanitarias, las obstetras. Entonces, el lenguaje importa y es un lenguaje que también debe ser inclusivo para ellas, fundamentalmente. Gracias. Ministro, una opinión sobre lo que Yanis propuso como un sueño también de cambiar la forma del contrato de esas 6 horas de trabajo, modificar eso. Bueno, ciertamente, así como nuestro aparato prestador es precario en términos de cómo tratamos a nuestro personal, también, como en el caso del sistema, podemos sacar más de nuestros recursos. O sea, cuando tenemos esos contratos que además utilizan poco tiempo de un recurso que ya es escaso, imaginarás que la productividad de esta industria es baja, ¿no? Se produce poco en 6 horas, en términos de las necesidades de la población. Ciertamente no es el caso hoy en pandemia, donde los recursos humanos están dando más de lo que habitualmente dan, ¿no? Están muy entregados. Pero en tiempos normales, el tiempo que dedica contractualmente a la producción de servicios que nuestra población requiere es ciertamente escaso.
Ujú. Ahora, quisiera una opinión de los cuatro, muy breve, porque tenemos que ir al próximo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, una de las cosas que me sorprendió muchísimo aquí es que aquí no existe el famoso nombramiento. Y me acuerdo cuando estaba en el Perú, todos los estudiantes de medicina hablábamos y soñábamos algún día ser nombrados, porque decíamos, el día que te nombren, ya nadie te vota. Y ese es el sistema que tenemos en el Perú. ¿Está eso bien, Oscar, Eduardo, Janis? ¿Debe cambiarse? Janis, tú primero. A ver, Janis, ¿nos escuchas? No, parece que ella lo ha puesto en mute. Oscar, ¿tú me escuchas? Este, Sí, ahora sí, Janice, ahora sí te escuchamos. Adelante. ¿Tú qué opinas de esto del sistema de nombramiento en el que el profesional sueña ser nombrado para que nunca lo voten del trabajo? Bueno, a ver, yo creo que son dos lados de la moneda, ¿no es cierto? Necesitamos que nuestro personal médico y sanitario esté adecuadamente recompensado. Como decía el ministro, no solamente es temas de plata, es temas de oportunidades, es temas de reconocimiento, es tema, digamos, de que puedan desarrollarse en los lugares en los que ellos estén trabajando. Sin lugar a duda, me parece que eso es fundamental. Por el otro lado, yo sí creo que el hecho que una persona sea nombrada, de repente los incentivos, digamos, económicos, yo tengo formación economista, entonces los incentivos económicos a aumentar tu productividad, ¿no es ¿Están cierto? ahí? Están muy bien. Disminuyen. Ujú. Ahora, pero puede ser, no sé, Oscar, ¿tú qué opinas? Que hay mucha cinismo también. Dice, el día que me nombre ya nadie me vota y ya, ¿quién me va a sacar? Yo ya hago lo que quiero. Oscar. Eso está cambiando, porque yo puedo ver en el caso de salud, la aspiración de la gente no es al régimen 276, que es ese régimen de la estabilidad laboral. Ujú. No, es pasar al régimen privado. Y no solo es aspiración de los trabajadores, porque le da unas mayores ventajas desde el punto de vista remunerativo, 16 sueldos, etcétera, etcétera, sino que incluso el Congreso está orientando en esa ruta, porque lo que ha acordado ya el año pasado en una ley y ahora está en una discusión igual, que los trabajadores que están con el régimen CAS en salud pasen al régimen privado. O sea, la figura no es la clásica, ¿no? Hay Ujú. otro tipo de estímulos, incentivos, efectivamente, donde la modalidad de contratación privada aparece como una alternativa, digamos, Interesante. tentadora Entiendo. para un grupo y sector de trabajadores. Gracias, Oscar. Eduardo, ¿una opinión sobre este tema de los nombramientos o esto que está mencionando Oscar? Bueno, puede haber diferentes esquemas de tipo de contratación, nombramiento, etcétera, pero lo importante es asegurar la continuidad de las y los profesionales en la comunidad, en los hospitales, o sea, evitar una rotación demasiado frecuente. Y esto vuelve al tema de qué médicas y qué médicos formamos. Ujú, ujú. Porque sí, el modelo es el modelo que el médico o la médico va a ganar mucho porque tiene diferentes opciones económicas y no es el modelo que el médico, digamos, la aspiración la de servir la comunidad, de hacer un buen trabajo para el bien común y esta es la ética que transmitimos. Entonces, obvio, se necesitan muchos años de formación, pero el trabajo comienza por la formación de los médicos, yo diría hasta de los estudiantes del colegio, porque el problema es que esta medicina de hoy, altamente comercializada, está totalmente injertada en un sistema de pensamiento neoliberal, Ujú. donde quien corre más gana, la competición. Mientras que aquí Ujú. creo que la epidemia nos enseñó esto, debemos pasar a la cooperación y a la producción de un bien público. Entonces es una cuestión de mentalidad en la cual tenemos que trabajar y obviamente si encontramos esquemas de contratación, de nombramiento, etcétera, para que se asegure la continuidad, esto es que puede dar una respuesta. Interesante. Muy En bien. Italia, Gracias, para Eduardo. cerrar esto, el médico de medicina general, que es el médico de base, digamos, es un profesional privado.
que tiene un convenio con el Estado, pero queda en esa posición toda la vida asegurando porque está pagando en base al per cápita de la gente, de los usuarios que tiene o de los pacientes que tiene. Entonces es un esquema, no digo que Es sea un el mejor, esquema. es un esquema. Exacto. Interesante. Señor ministro, una opinión sobre este tema de los nombramientos. Está en mute. No se le puede escuchar. Ahora Ya, sí. ok. Bueno, en realidad yo creo que el dilema no es si es nombrado o no es nombrado, sino qué es lo que le otorga mayor certidumbre, mayor estabilidad, ¿no? Porque en un país precario también laboralmente como en el Perú, ¿no? Donde a 70% de la población es informal laboralmente, la precariedad prima y la incertidumbre dominan nuestras vidas. Entonces, una forma de buscar ciertas certidumbres es ese régimen de nombrado, que a veces puede ser menos pagado que el privado, pero que le da predictibilidad, ¿no? Si nosotros tuviéramos esquemas que permitan no solamente tener un ingreso, sino poderme desarrollar profesionalmente y en una organización en donde yo puedo crecer, aspirar a ser eventualmente el líder de esa organización, lo que se llama la carrera pública, entonces no sería nombramiento la palabra. Entro a una carrera. Exacto. Lo que acaba de decir el doctor Misoni, que en Italia el médico es privado, hace contrato con su localidad, y lo que usted dijo hace un rato, ese sueño, de esos dineros y todo esto debería ser administrado por las autoridades locales con dinero local. O sea, en realidad es el esquema de cómo hacer un esquema que no sea solamente papá gobierno el que nombre y el que ya los tenga para siempre, sino elaborar, tratar diferentes esquemas. Vamos a pasar a nuestro tercer y último bloque. Está muy rica la discusión, la verdad que les agradecemos a nuestros panelistas, al señor ministro. Esto todo va a ser obviamente plasmado en un documento que esperamos sea de utilidad. Ahora vamos a hablar de la fragmentación del sistema de salud y la necesidad que todos ustedes han mencionado de que tengamos un sistema unificado. Vamos con el mismo esquema. Empezamos con el doctor Oscar Ugarte. Tiene 3 minutos, Oscar, para hablar sobre la fragmentación del sistema de salud y cómo empezar ya a hacer los cambios. ¿Cómo no? Yo creo que hay 3 aspectos del tema. El primero, que debe ser indiscutible, es que quien tiene la rectoría del sistema es el Ministerio de Salud, es la función gobierno, y eso no tendría por qué estar en cuestión. Desde mi punto de vista, incluso se necesita fortalecer bastante más de lo que tiene el ministerio. Creo que le faltan algunos brazos para ejercer mejor la rectoría, pero creo que ese es un tema central, tiene que estar, es indiscutible, creo que nadie cuestiona, pero hay que desarrollarlo de la mejor manera. El segundo aspecto es el aspecto vinculado al financiamiento. Y aquí hay combinación de formas de financiamiento del sistema que se pueden articular, porque actualmente están también desarticulados. Y los 2 grandes sistemas públicos son obviamente el Ministerio de Salud y el financiamiento a través del SIS, y de otro lado, e-Salud con financiamiento de los empleadores, que es el mecanismo contributivo, pero que funcionan en 2 mundos diferentes. Creo que tenemos que trabajar una alternativa de articular ambas formas de financiamiento para que pueda ser un financiamiento mucho más racional en la lógica de no desperdiciar, en la lógica de planificar, en la lógica de poner al servicio de todos los pocos recursos que tiene el país. Y creo que ahí hay que avanzar a una articulación de la administración del financiamiento que creo que hay que ir diseñando. Y el tercer aspecto es el que se refiere a la prestación, que es probablemente donde estamos más fragmentados, ¿no? El ministerio tiene todo su esquema de prestación, pero haciendo la diferencia que el ministerio solo tiene el aparato prestador en Lima, porque el resto de las regiones ya está descentralizado, entonces cada gobierno regional depende o maneja el suyo.
y Salud tiene otro esquema, que es una articulación, está más articulado nacionalmente. Eso tiene una ventaja que permite ser más eficaz en las decisiones, pero creo que hay que ver cómo se articulan ambos aparatos prestadores, porque si se logra una buena articulación, Ministerio de Salud y e-Salud, creo que es bastante más sencillo articular a los otros actores, díganse las sanidades, el sector privado, etcétera. Entonces, creo que estamos en un gran momento y creo que lo que la pandemia nos está poniendo por delante es que sí lo podemos hacer. Es decir, ante la pandemia lo estamos haciendo, estamos articulando a la fuerza, digamos. Bueno, no hay que hacerlo a la fuerza, hay que hacerlo conscientemente y avanzando para lograr esta articulación mayor. Fabuloso. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Efectivamente, y ahí las encuestas lo dicen, la gente lo quiere cuando a la gente se le da esa opción. ¿Dónde quisiera usted ir a su barrio, a una posta médica y que tenga acceso único? La gente obviamente va a escoger algo que es instintivamente simple. Vamos a escuchar a Janice Seinfeld. Janice, sobre el mismo tema de la fragmentación del sistema de salud y la unificación. ¿Qué nos dices? Perfecto. A ver, yo creo que voy a seguir el esquema del doctor Ugarte para hacerlo más simple a nuestros oyentes y voy a añadir algunas cosas que me parecen importantes. Sin duda, el ministerio tiene la gran responsabilidad de la rectoría y eso va con la necesidad de modular, de conducir, de articular, digamos, el sistema. Pero para poder avanzar, digamos, en este sueño que estamos hablando de la articulación de los sistemas, el MINSA debe de dejar de ser prestador y debemos de pasar, digamos, a una separación de funciones que permita que el MINSA sea efectivamente el gran rector, ¿no? Y que la prestación esté separada para que pueda tener las herramientas que le permitan conducir de manera adecuada. Los dos grandes procesos misionales del sector salud son la prestación y el financiamiento. Si nos vamos a la prestación, un poco lo que decía Oscar es que tenemos que ver cómo articular a salud y al ministerio y a los gobiernos regionales. Y yo insisto que creo que esa ruta es a través de las redes integradas de salud, ¿no? Las redes integradas de salud nos van a permitir una entrada, digamos, al sistema con un enfoque territorial, va a permitir la complementariedad de los servicios y ahí es importantísimo dejar el intercambio prestacional que tiene ya 10 años y que no ha funcionado y ver más bien cómo hacemos una contratación de servicios que sí funcione, ¿no? Porque en estos momentos el intercambio prestacional lo que nos permite es contratar el servicio residual, aquel que sobre en el establecimiento de salud. Y eso tiene que cambiar. O sea, ya lo que no funciona, tenemos que tener muy claro que tenemos que cambiar el sistema. Y en términos del financiamiento, creo que es sumamente importante tener una institución que sea un verdadero seguro público de salud, ¿no es cierto? El SIS ahora no se comporta como un asegurador, recibe solamente el presupuesto para financiar las medicinas, tenemos esta fragmentación de cómo le llega el financiamiento a nuestros gestores locales, a nuestros directores de hospitales, parte va a través del SIS para pagar medicinas, parte va a través de los gobiernos regionales para pagar recursos humanos, parte va a través del MINSA directamente, tenemos 13 presupuestos por resultados, como si las personas nos pudiéramos fragmentar, digamos, por enfermedades. Entonces, sí, el SIS debe ser la institución administradora de los fondos, pero con capacidad de gestión y con solvencia técnica. Y en ese sentido ya tenemos un DS, el 010 del 2016, que señala, digamos, las competencias que tiene que tener ese asegurador. ¿Podrías iniciar la reunión que he convocado, por favor, para ver esos temas que he puesto en el chat? Sí, no, el micrófono está abierto del ministro. Que Janice, tiene un minuto, por favor. Sí, solamente decir que para que este SIS pueda ser el asegurador, tiene que recibir una prima por afiliado
que sea suficiente para financiar las prestaciones que va a cubrir, ¿no? En estos momentos, en realidad, no tenemos un plan de beneficios explícito, ¿no? Tenemos el PEAS, pero tenemos los planes complementarios. Entonces, esto tiene que funcionar como que yo defino cuál es el conjunto de prestaciones, cuál es mi plan de beneficios y se determina los costos de brindar ese plan de beneficios y tiene que haber mucha transparencia y reglas muy claras para transferir los recursos del MEF al MINSA, a los gobiernos regionales y finalmente al CIS, que solamente teniendo este pago, ¿no es cierto?, por afiliado, va a poder utilizar mecanismos de contratación que le permitan alinear los incentivos entre el prestador y entre el asegurador para servir al ciudadano. Muy bien. Gracias, Yanis. Vamos con la palabra de Eduardo Missoni sobre el mismo tema. Eduardo, integración. Bueno, el tema de la unificación yo creo sea un gran tema de equidad, o sea, de asegurar que cuando la persona tiene cierta necesidad encuentra la respuesta y la encuentre, digamos, sin pagar, con la gratuidad al nivel de la prestación. Este es un elemento central para todos los sistemas de equidad y que inclusive la OMS ha defendido desde hace muchos años y donde entra el acceso universal o la cobertura universal. Yo creo que la articulación, para usar los términos, puede ser el primer paso, pero realmente el proyecto, el sueño, debería ser la unificación. Realmente superar la cantidad de la multiplicidad de esas instituciones dentro de un único sistema. Esto lo veo yo como el sueño, donde estaría de acuerdo con Gianni sobre el hecho que el ministerio probablemente tendría que tener una rectoría mucho más fuerte en términos de política, de estrategias, ¿no? de establecer cuáles son los derechos en salud, cuáles son los niveles mínimos de asistencia o de cuidado, pero después tener una entidad ejecutora pública, obviamente, que podría resultar de la unificación de todos los elementos. Buena parte de lo que hoy en día está dentro del MINSA, la salud y los otros, a partir del sector público. Después hay que ver cómo las deficiencias eventualmente pueden ser integradas por parte del sector privado con un contrato, con un acuerdo, un convenio con el sistema público que defina cuáles son las exigencias del sistema público. O sea, pagando, por ejemplo, los servicios a un precio que establece el ministerio, que no lo establece el sector privado. O sea, que no vale aquí en salud la demanda y la oferta. Vale la necesidad de asegurar el derecho a la salud, el derecho al cuidado, a todo. Yo no hablaría de una aseguradora, hablaría de un fondo nacional, hablaría de una estructura de financiamiento pública, porque el tema de aseguradora y de prima no responde a la idea de ciudadanía. Yo creo que todos los ciudadanos deben participar, no todos los usuarios, y todos los ciudadanos deberán participar a la financiación del sistema público de salud a través de los impuestos. Y obviamente hay un sector formal que podrá contribuir más y hay un sector informal que tendrá mayor dificultad o no contribuirá porque es muy informal y porque justamente tampoco tiene como para sobrevivir y tampoco debería, o sea, debe, pero participar de acuerdo a sus posibilidades. Pero la visión de un sistema único que en términos técnicos en academia lo llamamos el modelo Beveridge, ¿no? Que es el que se originó en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que hemos seguido los escandinavos, los italianos, los brasileños, ¿no? Son sistemas que dan realmente la idea de unidad y permiten algo más que la articulación, porque el centro aquí es ciudadanía en salud. Yo creo que eso sea muy, muy importante. Unificación. Gracias, Eduardo. Señor ministro, su reacción ante los comentarios es un tema sumamente complejo, obviamente, la unificación de los sistemas. ¿Qué nos puede decir? A ver, no lo escuchamos. Ahora sí. Nuevamente. Ciertamente es un tema muy complejo, pero yo milito en la misma idea que ha planteado el profesor Missoni. La única forma de garantizar el derecho a la salud es tener ese enfoque de ciudadanía en salud. Y hoy esa ciudadanía en salud no se puede ejercer plenamente. La señora María y la señora Juana, por ser una asegurada y la otra en el CIS, tienen distintas ciudadanías, distintas formas de ejercer su derecho a la salud, igualmente limitadas ambas. Si estás en el Seguro Social, como lo está mi padre, que ha sido profesor
público, él no tiene acceso a una primaria en el lugar en que vive en una localidad casi rural. Y él no tiene acceso a una primaria de su sistema de salud, pero sí tiene acceso a una compleja. La señora María, que tiene el SIS, probablemente tenga acceso a una primaria, pero sus problemas complejos no van a poder ser resueltos. Son dos sistemas que trabajan con distinta lógica. Incluso al interior de sus propios sistemas, la señora María y la señora Juana enfrentan diversos problemas. La del SIS, como dijo bien Yanis, depende de quién pague. Bueno, señora, usted sí tiene control prenatal porque hay un programa que paga el control prenatal, pero no tiene acceso a un tratamiento de leucemia o otra enfermedad porque no hay ese programa que financie esa enfermedad que usted tiene. Pero podría irse al otro sistema. Entonces es un problema el ejercicio de la ciudadanía en salud en Perú. Exacto. Entonces, ¿cuál es el sueño? Que la señora María y la señora Juana puedan entrar al servicio de salud más cercano a su domicilio y no se preocupen quién está pagando y reciban a lo largo de su vida los distintos servicios que ella necesita. Y cuando tiene un problema complejo, el sistema sea capaz de resolverlo en el hospital más cercano o el más lejano, si es que fuera el caso, y tampoco tenga que pensar en quién se lo está pagando porque eso es financiado por nuestros impuestos. Eso que se dice fácil es muy complejo, especialmente en un país con alta informalidad, con bajo nivel de pago de impuestos, ¿no? Pero hay que empezar. Y una forma de empezar, como lo dijo Yanis, es la red integrada de servicios de salud. Y otra forma de empezar en el Perú es crear un fondo nacional público. Nosotros tenemos varios fonditos, el fondo de la policía, el fondo de la marina, el fondo de la seguridad social, el fondo, bueno, dejémonos de tantos fondos. Pasemos a crear un solo fondo que financie nuestra ciudadanía en salud. Y empecemos por algo, empecemos mañana. Fabuloso. Yo creo que incluso esta misma conversación, las conversaciones que se están escuchando ya en los últimos meses, ya pueden estar ayudando a cambiar un poco también la percepción de las comunidades, de los decisores, etcétera. Yo creo que este hecho de conversar y que no hayan, porque no hemos escuchado, la verdad, ninguna oposición articulada, fuerte, que merezca, digamos, una atención especial, ya es un buen paso. Yo creo que estamos en camino a eso. Usted, señor ministro, está en este momento en el ejercicio máximo de su ministerio. Yo creo que usted puede empezar, como usted ha dicho, ya empezó esto de las redes, cómo hacer que ese camino que se va a hacer, que decía Machado, no hay camino, se hace camino al andar, lo empiece usted para que sigamos caminando hacia adelante a esta ansiada unificación. Bueno, ya nos hemos pasado unos minutos de la hora. Tenemos algunas preguntas que nuestros seguidores, nuestro público está haciendo y vamos a hacerlas. Tenemos una directa para usted, señor ministro. Vamos a empezar. Dice así. Señor ministro, ¿qué piensa y qué se va a hacer con respecto al tráfico de oxígeno que se ha visto en los últimos días? ¿Qué piensan que se debe hacer con todas estas clínicas grandes y pequeñas que lucran con las pruebas que mis colegas, arriesgando su vida, procesan gratis? Son dos temas, el del oxígeno y el de las pruebas que en las clínicas. Ministro. No se le escucha. Esas son demostraciones justamente de lo que le decía al inicio del el limitado ejercicio de la rectoría en materia de bienes estratégicos, como lo es el oxígeno, como es los medicamentos, como pueden ser otros productos que sean necesarios para otras pandemias o para otros problemas. Debemos fortalecer la rectoría del sector salud, tanto para lo público como para lo privado. Ese es número uno. Pero eso no resuelve la pregunta de la señora. Nosotros en este momento estamos ante una situación de una posición de dominio de una empresa que produce al máximo la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos. Esa empresa ha llegado a su límite de producción y frente a un mega fenómeno, y el gobierno ha tomado la decisión de importar oxígeno de países vecinos para suplir inmediatamente ese déficit que nosotros estamos teniendo. Conjuntamente con todas las organizaciones de salud, estamos compartiendo
mercados, estamos comprando conjuntamente. De hecho, el día de hoy va a salir un decreto de urgencia para que tanto la Seguridad Social como el Ministerio podamos adquirir más productos que permitan reducir esas tergiversaciones del mercado. No lo vamos a solucionar solamente controlando o pretendiendo controlar los precios, sino tenemos que traer más productos al mercado para así impactar en los mismos y que la gente tenga acceso. ¿Y lo de las clínicas? En Las relación con clínicas y las las pruebas, clínicas, sí. yo lamento ciertamente que un bien público que nosotros como Ministerio de Salud hemos puesto a disposición de nuestra población haya sido tan mal utilizado. Recuerde, cuando llegó la epidemia, solamente teníamos al Instituto Nacional de Salud haciendo pruebas de laboratorio molecular. Mientras desarrollábamos las capacidades de lo público a nivel nacional, también invitamos a los privados a hacerlo. Vinieron 5 laboratorios con capacidades instaladas y con insumos para hacer la prueba. Nosotros certificamos de que lo podían hacer. Ellos tienen que recuperar sus costos. Esas 5. Pero las demás solamente estaban recolectando pruebas para llevarla al Instituto Nacional de Salud. El Instituto de Salud no cobra un centavo porque consideramos que este es un bien público. El hecho que estas clínicas, de ser cierto, hayan cobrado, me parece lamentable en una situación como la que estamos viviendo. Y con respecto a esto de las pruebas, señor ministro, esa resolución que daba permiso para que se compren empresa pública o privada o mixta pueda comprar las pruebas, ¿cómo va eso? Porque había temor de que esto realmente se pueda abusar. Efectivamente, nosotros hemos tomado 2 medidas, ¿no? La primera medida es que las pruebas pasen por un registro sanitario de DIGEMIT. Y en segundo lugar, que cuando estas sean utilizadas, porque son para vigilancia de la salud de los trabajadores que estaban ingresando a la economía. Esas pruebas, una vez que son utilizadas, se ingresa a la base de datos pública para que sepamos cuáles son los resultados. Eso teníamos una decisión que tomar. Subsidiamos a las empresas privadas para que regresara a la economía. Nosotros como ministerio, ¿le damos las pruebas o concentramos nuestras pruebas para la población general? Y tomamos la decisión de que no subsidiar a la empresa privada y que ellos compren esos productos bajo estándares de calidad que el Ministerio de Salud les determina. Exacto, pero algunos observadores dicen que al no especificar el tipo de empresa que puedan comprar esos productos que tengan ciertas características, una empresa muy pequeñita podía comprarla y podía, como ya se ha dado la noticia en el norte, de falsificar un reporte para que diga que pasó la prueba. Es decir, ese control interno. No. La falsificación es algo que nosotros no promovemos. Nosotros promovemos que se producen productos con su registro sanitario y con empresas formalmente establecidas. Pero en nuestro país, como en otros países, la informalidad, sacarle la vuelta a la norma. Exacto. Y en ese caso, DIGEMIT tiene que ejercer su rol fiscalizador y supervisor. Muy bien, ese era el temor. Muy bien, vamos con otra pregunta y esta pregunta es para todos. Dice, tengo un familiar que se está tratando de COVID-19 en una clínica privada. Si bien el trato es profesional, los precios son muy elevados, por no decir escandalosos. ¿Cómo puede el sector público de salud y el gobierno ayudar a, a resolver, a solventar los gastos y verdaderamente integrar a estas clínicas dentro de un plan público de salud? Oscar, ¿qué opinas de esto? ¿Qué respuesta le puedes dar? A ver, esta discusión se ha dado en el marco de la reciente norma sobre intercambio prestacional, porque efectivamente entre MINSA y Salud, digamos, esto está más conocido. Voy a poner el caso, en Tumbes se decidió que el hospital del MINSA atendía todo lo que era enfermedades COVID y el hospital de salud no COVID. Cualquiera se podía atender en cualquiera de los dos, dependiendo del tipo de patología de la cual se tratase. ¿Cómo se resolvía el asunto? Por un intercambio prestacional, tanto me cuesta esto, tanto me cuesta el otro, y se resuelve, ¿no es cierto? Y así ha sido en varios sitios. El problema con los privados es más bien un problema de tarifas, porque, digamos, entre MINSA y Salud son tarifas más o menos conocidas, pero en el caso de las clínicas privadas, las tarifas pues son bien altas, ¿no es cierto? Entonces,
yo supongo el propio ministerio, pero también salud, uno de los puntos previos es, oye, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿No es cierto? Exacto. Porque hay Exacto. asegurados de salud que van a la clínica, pero las tarifas son tan altas que salud no está en condiciones de pagar y termina pagando de bolsillo la gente, que es lo que no debería suceder. Y si no se fija el precio de antemano, obviamente pueden poner el precio que luego quieren. Exactamente, Exacto. exactamente. Eduardo, ¿tú qué dices a esto? ¿Cómo se puede hacer la integración de estas clínicas privadas con el sistema público de salud para bajar los precios? Eduardo. Sí, y yo Ahora creo sí. que exista, hay un privado, un sector privado comercializado que siempre va a ser solamente privado y va a buscar el cliente que pague más. Pero hay un sector privado que puede complementar eficazmente el trabajo del sector público, con el cual puede ser también un privado no profit, un privado filantrópico, además de un privado comercial, pero honesto y responsable socialmente. Entonces, con este sector del privado filantrópico, pero también con el privado, digamos, comercial, pero responsable socialmente, en una visión futura del sistema unificado, puede haber, se establecen, se negocian los costos de las prestaciones que deben ser equivalentes a lo que le costan estas prestaciones al sector público, tal vez con un pequeño margen para incentivar el sector privado a participar, pero estas tarifas son establecidas por el rector, el Ministerio de Salud, y por lo tanto el sector privado se integra. De esta forma, el paciente, el enfermo, va a la estructura más cercana que tenga la especialidad o el servicio que le sirva, y igual no paga nada porque está todo ya negociado, el pago se da a través del sistema público. Después el sistema privado, llamámoslo así, viajará por su cuenta, pero servirá a una población minoritaria de la población nacional, que son aquellos que pueden y que pero deben de toda manera contribuir al sistema nacional. Claro. Si no, creamos dos sistemas. Dos sistemas, exacto. Janice, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Sí, mi punto de vista es que esto pasa por todos los temas anteriores que hemos estado hablando y la necesidad de ir ordenando el sistema, ¿no es cierto? Si nosotros podemos contar con un fondo único que contrate servicios, entonces es justamente este fondo el que va a poder definir las tarifas y cuáles son aquellos privados que quieren entrar a brindar los servicios, pero con las reglas de juego establecidas de antemano, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener prestadores públicos, prestadores privados que van a entrar a brindar las atenciones con un estándar de calidad y con las reglas de juego en cuanto a precio también definidas. O sea, creo que esto es una señal más de cómo nuestro sistema debería de ser ordenado, debería de ser articulado y deberíamos de contar con un fondo, ¿no es cierto? Con un fondo que brinde el financiamiento y con distintos prestadores que se articulen a través de las redes. Fabuloso. Muy bien, pues hemos llegado ya al final. Hemos llegado ya al final de nuestro primer webinar, El País que Cuidamos. Queremos agradecer a Cisco Webex, que nos ha brindado el apoyo técnico para realizar este conversatorio. Y queremos, y en nombre del Grupo RPP, agradecer al señor Ministro de Salud. Muchísimas gracias, doctor Víctor Zamora, que usted se ha dado el tiempo para discutir esto, que va a tener una amplia difusión en todas las plataformas de RPP Noticias, para que nuestros oyentes, nuestros televidentes, todos los que navegan por la web, sepan de qué se ha hablado hoy día y de que somos capaces de soñar. También gracias al doctor Oscar Ugarte, gerente de salud, de operaciones de salud, que ha estado con nosotros, a la doctora en economía Janice Seinfeld, que es directora ejecutiva de Evidenza Consultores, y al doctor Eduardo Missoni, experto en salud del programa Eurosocial de la Unión Europea. Yo creo que hay que terminar esto mirando el vaso medio lleno. Esto se va a llenar y se va a llenar bien. Yo creo que el Perú es más grande que todos sus problemas. Una y otra vez hemos dado muestra de que cuando los peruanos podemos ver al enemigo común y nos unimos, somos capaces de vencer. Esta es una situación difícil y yo creo que esta pandemia va a ser la oportunidad para
como esta vez hablemos de cosas que a veces son difíciles de hablar. Hemos hablado de integración de un sistema de salud, hemos hablado de cómo distribuir el personal de salud en diferentes lugares de nuestro país, hemos hablado de cambiar horarios de trabajo, hemos hablado de cómo hacer un cuidado primario mucho más eficiente. Yo creo que estamos justo en ese momento y usted, señor ministro, agradeciéndole nuevamente su presencia, pues está en capacidad para empezar ese camino y que ese camino ya no tenga ya lugar a regreso, sea de una sola vía hacia el desarrollo de nuestra patria. Así que también le quiero agradecer a todos los participantes, más de 250 participantes que hemos tenido esta mañana, y a sus preguntas también. Y antes de despedirme, quiero invitarlos. El próximo jueves va a haber un conversatorio, igual un webinar, pero esta vez sobre educación. Va a ser a la misma hora, 9 de la mañana, y la va a dirigir Fernando Carvalho, que es periodista de RPP Noticias. Él va a estar en la dirección, porque así como hoy día hemos hablado de salud, que es tan importante, sin educación tampoco vamos a llegar lejos. Salud y educación como pilares fundamentales del desarrollo de nuestro Perú, yo creo que tienen que ser las cosas que podemos sacar de positivas de esta terrible pandemia que nos azota en este momento. Gracias también a todo el equipo de RPP Noticias, todo el equipo de desarrollo técnico y de desarrollo institucional de RPP Noticias por habernos dado esta oportunidad de conversar de temas tan importantes. Muy buenos días a todos. Gracias a los invitados, gracias a los participantes, gracias a todos los que han hecho posible este evento. Buenos días a todos.